Estoy mirando un PDF en mi computadora. Es un aviso de terminación de contrato de arrendamiento. Tiene mi nombre como arrendadora, la fecha de hoy y 30 días anotados en rojo. Claudia, mi abogada, está esperando que le dé el visto bueno. El cursor de la firma está parpadeando. Todavía no le doy clic. Pero antes de eso, quiero que entiendas algo. Yo nunca me propuse vengarme de nadie. Lo que pasó fue mucho más simple que eso. Fue solo inevitabilidad. Las cosas seguían su curso natural y yo simplemente reconocí cuándo era el momento correcto. Mi nombre es Valentina Rivas. Tengo 41 años. Durante 10 años fui directora creativa senior de Grupo Praxis. Pero la historia no empieza ahí, empieza mucho antes. Mi padre fue contador. Cuando cumplí 17 años, me sentó en la mesa de la cocina y me dijo algo que nunca olvidé. Mija, la gente joven gasta toda su energía en su salario, pero si realmente quieres dinero de verdad, necesitas activos. Cosas que crecen sin que tú estés ahí trabajando. Después de eso, comencé a invertir, en silencio. Mientras mis compañeras estaban de vacaciones, yo investigaba bienes raíces. Mi primer inmueble fue un departamento en la Narvarte. Luego vinieron otros. Con el tiempo, especialicé mis inversiones en espacios comerciales, edificios, oficinas, locales, lugares donde las empresas pagan renta mes a mes, año tras año. Hace 11 años constituí una sociedad anónima. La llamé Rivas Propiedades S.A. Es mi seguro de vida contra el mundo corporativo. Para el momento en que Rodrigo Salcedo llegó a Grupo Praxis, yo era propietaria de 2 inmuebles comerciales en la Ciudad de México, uno en Polanco, otro en Santa Fe, ambos completamente pagados. Nadie en la agencia lo sabía. Entonces llegó Rodrigo. Rodrigo tenía 29 años, una maestría en administración y la confianza de alguien que no ha fracasado lo suficiente como para comprender sus propias limitaciones. Su papá, Ernesto, lo trajo a la agencia como director de estrategia de marca. En lenguaje corporativo, eso significa hijo del jefe. El muchacho nunca había trabajado en una agencia, no tenía un portfolio. En nuestro primer encuentro de equipo, supe exactamente lo que estaba pasando. Se sentó en la cabecera de la mesa de conferencias, la silla donde Ernesto solía sentarse, y comenzó su introducción. Habló durante 23 minutos. Era la postura de alguien que acababa de aprender que el liderazgo es ocupar el espacio más grande de la sala. Pura jerga de TED Talk. Necesitamos pensar diferente. La gente no quiere marcas, quiere experiencias. El contenido es el rey, pero el contexto es Dios. Usó la palabra ecosistema 5 veces. No había un único pensamiento original. Lo que me sorprendió fue lo rápido que comenzó a sabotear el trabajo. Dentro de 2 semanas, cuestionaba la dirección de las campañas. Una semana después, cancelaba presentaciones que habíamos programado con clientes. Su razón era siempre la misma: alineación estratégica. Una alineación que nunca llegaba. No estaba tomando decisiones creativas, estaba levantando paredes. Y Ernesto permitía que pasara. Supongo que cuando tu hijo regresa a la empresa familiar con un diploma, asumes que sabe algo que tú no. Vi una pequeña inseguridad en los ojos de Ernesto. ¿Será que no estoy siendo lo suficientemente moderno? Yo no tenía tiempo para eso, tenía un trabajo que hacer. Luego vino el anuncio de la mudanza. Grupo Praxis llevaría 8 años en las mismas oficinas. Pero Rodrigo quería algo más contemporáneo, algo en Polanco.
Ernesto aprobó la idea. El edificio que eligieron estaba en Avenida Presidente Masaryk, número 456. Era un edificio de 6 pisos, completamente remodelado, con las frentes de vidrio y acero que Rodrigo seguramente vio en alguna revista. La tarde que escuché que habían firmado el contrato de arrendamiento, llamé a mi administradora. El nombre, Masaryk 456. La propietaria registrada, Rivas Propiedades S.A. Yo. Lo había comprado hace 4 años. Fue una compra especulativa. Ahora, la agencia donde trabajaba, la agencia donde Rodrigo estaba preparándose para pisotearme, había decidido que ese era el lugar perfecto. No le dije nada a nadie. La información se quedó conmigo. Simplemente dejé que el proceso continuara, porque sabía algo que ellos no sabían. Y en los negocios, la información así de clara es un regalo. Mientras tanto, el equipo de Grupo Praxis había estado trabajando en un proyecto durante 7 meses. Se llamaba Origen. Era el rebrand de una cadena de restaurantes de comida mexicana tradicional. Los fundadores querían recuperar el espíritu auténtico de la gastronomía mexicana, dirigirse a un público urbano moderno que apreciaba la autenticidad sin la nostalgia kitsch. Era trabajo hermoso, sofisticado. Pasamos semanas en el archivo de fotografía etnográfica, visitamos mercados, nos sentamos con historiadores de la gastronomía. La paleta de colores provenía de tonos que se encontraban en textiles tradicionales, presentados de una manera que se sentía contemporánea. Las tipografías fueron diseñadas específicamente. El manual de identidad tenía 132 páginas. Era trabajo serio, trabajo del que podía estar orgullosa. Cuando llegó el momento de presentar a Rodrigo, nadie estaba nervioso. La reunión fue en la sala de conferencias principal. Mostré cada pieza. El cartel principal, el sistema de iconografía, el empaque, la aplicación digital. Hablé durante 40 minutos. El cliente en Monterrey estaba asintiendo. Todo parecía fluir perfectamente. Cuando terminé, hubo un silencio. Entonces Rodrigo se levantó. «Esto es patético», dijo. Su voz fue baja pero clara. «Esto es una vergüenza. Eres el problema aquí, Valentina. Tu visión es anticuada. Esto no es disruptivo. Estás despedida. Recoge tus cosas. Lárgate de aquí ahora». Luego hizo algo que no olvidaré. Extendió su brazo y empujó mi laptop. La máquina cayó al piso. La pantalla se rajó. Vi la línea vertical atravesando toda la pantalla. La sala estaba completamente silenciosa. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Ernesto tenía la cara roja, no de vergüenza, sino de pura impotencia. Para Rodrigo fue un gesto de poder. Para mí fue un documento. Me inclino. Recojo mi laptop. Cierro la pantalla rota. La coloco en mi bolso de cuero. Me pongo de pie. Miro a Rodrigo directamente a los ojos. No digo nada. Miro a Ernesto por un segundo. Tampoco digo nada. Luego camino hacia la puerta. En el elevador presiono la planta baja. Veo las puertas cerrarse. Veo a Rodrigo a través del vidrio, pálido, parado en el marco de la puerta, viéndome partir. Cuando llegué al primer piso, salí a Paseo de la Reforma. Eran las 3:30 de la tarde. Hacía calor, el tipo de calor que pega en la cara cuando sales del aire acondicionado. Fui a una cafetería que quedaba a 2 cuadras. Lienzo y diadema. Pedí un café, un americano. Los baristas me conocían. Pasaba por ahí a veces cuando salía de la agencia. Me senté en una mesa junto a la ventana. Entonces,
Por primera vez en una década no tenía trabajo. Pero lo más importante era que sabía exactamente dónde iba Rodrigo a construir su futuro. Y ese edificio, ese hermoso edificio en Masaryk 456, me pertenecía a mí. Todos los permisos estaban a mi nombre. La hipoteca fue pagada hace 3 años. Rivas Propiedades S.A. era la dueña. Yo era Rivas Propiedades. Tomé un sorbo del café. Estaba caliente, amargo, perfecto. La ventana me ofrecía una vista de la calle llena de gente que seguía yendo a trabajar. Taxis, autobuses, bicicletas de repartidores. El mundo corporativo continuaba su caos habitual. Yo estaba fuera de eso ahora, afuera y adentro al mismo tiempo. No había prisa, tenía tiempo, mucho tiempo. Y cuando tienes tiempo, y tienes información, y tienes activos, la venganza se convierte en algo mucho más poderoso que la venganza. Se convierte en inevitabilidad. Se convierte en matemáticas. Llamé a mis abogadas. Una abogada laboral, Marcela, examinó el contrato de terminación. Rodrigo no tenía autoridad, dijo. Hay reclamos aquí. No me importa, dije. Quiero irme. Quiero estar lejos de ese lugar. Le pedí a Marcela que pidiera 2 millones de pesos. Grupo Praxis pagó sin negociar. Estaba lista para moverme. 3 días después, renté espacio de coworking en Roma. Registré una nueva sociedad, Rivas Studio S.A. Y resulta que los clientes me conocían a mí, no a Grupo Praxis. El primero en llamar fue Javier, cliente de moda. El segundo fue Café Ruta. El tercero fue Origen. El mismo cliente desaprobado por Rodrigo contrataría directamente a Valentina. Dentro de 2 meses, tenía suficientes proyectos como para vivir decentemente. A los 3 meses, había girado más dinero en Rivas Studio de lo que hacía en Grupo Praxis. Mientras tanto, Grupo Praxis estaba avanzando con su mudanza. Mi administradora de propiedades, María Alejandra, me mantenía informada. Los constructores comenzaron el acondicionamiento en junio. En julio, me llamó con una actualización crucial. Los contratistas están haciendo cambios estructurales, dijo, sin preliminares. Retiraron un muro en la recepción, un muro completo, y van a reforzar el piso del 3er nivel para instalar un cuarto de servidores. Dejé de revisar las imágenes. ¿Tienen autorización?, pregunté, pero ya sabía la respuesta. No, dijo María Alejandra, sin solicitud formal, sin documentación, sin nada. Simplemente mandaron a los contratistas. Manda a un ingeniero, dije. Quiero un reporte profesional, fotografías, evaluaciones estructurales, todo. Mientras esperaba, revisé el contrato. Cláusula 14b. El arrendatario no podrá realizar modificaciones estructurales al inmueble, incluyendo demolición de muros o reforzamiento de estructuras, sin obtener autorización previa y por escrito del arrendador. El incumplimiento constituye causa inmediata de terminación del contrato. Lo había escrito deliberadamente. Cuando el reporte llegó, confirmó todo. El muro de carga había sido demolido, debilitando la estructura. El refuerzo del 3er piso se hizo sin consultar los planos originales. Era trabajo pesado, estructuralmente invasivo, completamente no autorizado. Fue entonces que llamé a Claudia Montoya. Claudia es una abogada que conocía desde hace años. Nos conocimos en un seminario de derechos inmobiliarios hace 8 años. Ella estaba presentando un caso sobre violación de cláusulas contractuales. Yo estaba buscando a alguien que entendiera tanto los edificios como los contratos.
Nos tomamos un café después. Ella me preguntó por qué una creativa estaba tan interesada en bienes raíces. Le dije que porque algún día querría que alguien violara un contrato en uno de mis edificios y que necesitaba saber exactamente cómo destruirlos legalmente. Se rió. Eso es lo más específico que he escuchado, dijo. Se especializa en bienes raíces comerciales. Es pragmática, entiende el negocio, no gasta palabras. Cuando le envié el reporte y el contrato, su respuesta fue un correo de 3 líneas. Cláusula 14b es clara. La demolición del muro sola es suficiente causa. ¿Procedemos con notificación? Respondí con un GIF de Walter White diciendo «Yes». Claudia respondió con una carita feliz. Claudia redactó el aviso de terminación de contrato en una semana. Era impecable. No había ira en las palabras, solo hechos. Citaba la cláusula 14b con el texto exacto. Incluía fotos del muro demolido. Incluía el reporte del ingeniero. No había un único correo, un único formulario que indicara que Grupo Praxis había pedido permiso. Al final, en letras claras, Grupo Praxis tiene 30 días para desocupar completamente las premisas por violación del contrato de arrendamiento. El incumplimiento resultará en desalojo inmediato. La firma, Rivas Propiedades S.A., representada por Valentina Rivas. 16 páginas. Documento perfecto. Presioné el botón. El documento fue enviado por correo certificado al día siguiente. El mismo día, mi teléfono recibió una llamada. No reconocí el número. ¿Valentina Rivas? La voz de un hombre, joven, nervioso. ¿Quién habla? Rodrigo Salcedo. Necesitamos hablar sobre un aviso que recibimos. Colgué. Rodrigo llamó 5 veces ese primer día. Desvié las llamadas. Ernesto llamó al segundo día. Su voz sonaba como si envejeciera mientras hablaba. Valentina, este aviso. No puedo creer que hayas hecho esto. Necesitamos hablar. Hay malentendidos. No hay malentendidos, dije. La cláusula 14b es clara. Tus contratistas demolieron un muro sin autorización. ¿Hay alguna manera de resolver esto?, preguntó. La cláusula 14b existe para ser cumplida, Ernesto. Reparan los daños, obtienen inspección profesional de un ingeniero certificado y continúan pagando. Es simple, 30 días. Luego preguntó, ¿cuánto dinero quieres? Eso fue lo que me convenció de que tenía razón. No preguntó cómo arreglarlo, preguntó cuánto dinero quería, como si todo se redujera a dinero. No se trata de dinero, Ernesto, se trata de que violaron un contrato, violaron mi edificio, documentadamente, sin autorización, sin una disculpa. Yo tengo derecho a que se respete mi propiedad. Ernesto no respondió. Podía escucharlo respirar. Un viejo dándose cuenta de que algo que construyó durante 30 años se estaba viniendo abajo. 30 días, volví a decir. En la tercera semana, Grupo Praxis comenzó a explorar opciones de reubicación. Mi contacto en el mercado me informó que estaban mirando subarrendamientos, nada permanente. Entonces llegó el día en que recibí un mensaje de Rodrigo a las 4:18 de la tarde. Un viernes. Un mensaje de texto, no una llamada. Ojalá pudieras ver esto. Lo que construimos aquí es increíble. Apuesto a que nunca hiciste algo así. Adjuntaba una fotografía de la recepción de Masaryk 456. Alta resolución. El espacio lucía hermoso. Vidrio sin manchas. Acero reflejando la luz. Era exactamente lo que Rodrigo había imaginado.
Yo estaba a una semana de enviar el aviso de desalojo. Lo leí una sola vez. Luego lo leí de nuevo. Rodrigo estaba diciendo, lo que construimos, como si fuera su logro. La foto mostraba la recepción de mi edificio, reforzada con acero que Rodrigo había puesto sin permiso. Dejé el teléfono sobre mi escritorio y continué trabajando. Una hora después, levanté el teléfono y llamé a Claudia. ¿El aviso?, preguntó sin siquiera decir hola. Procede como está, dije. ¿Segura? Es el momento donde los clientes se arrepienten. Muchos propietarios dudan aquí. No me arrepiento y no quiero negociar. De acuerdo, dijo Claudia. El correo certificado sale mañana en la mañana. En el día 23, uno de los socios de Grupo Praxis, Guillermo, vino a verme a mi oficina en Roma. Simplemente apareció. Valentina, necesitamos hablar de esto, dijo. Estaba sin afeitar, ojoroso. Rodrigo es un idiota, lo sabemos todos. Pero Ernesto es genuino. Por favor, no hagas esto. Yo estaba en una llamada de video. Tuve que avisarles que necesitaría 5 minutos. Guillermo, siéntate. Él se sentó. Se veía derrotado. El contrato fue violado, dije. Eso no es sobre Rodrigo o Ernesto. Es sobre los términos de una transacción comercial entre dos entidades legales. Una violó. La otra, que soy yo, está ejecutando los remedios disponibles. Es negocios puros. ¿Pero no puedes simplemente dejarlos?, preguntó. Muchas personas dependen de esa agencia. Tú trabajaste ahí durante 10 años. Trabajé ahí durante 10 años y me despidieron como a un animal, respondí sin enojo, por alguien que no tenía ni la autoridad ni la inteligencia para hacer eso. Si Ernesto quería que me fuera, habríamos llegado a un arreglo. Pero Rodrigo lo hizo como un impulso. Pues bien, resulta que mi poder es más grande. Mi poder es que soy dueña del edificio. Guillermo se fue sin decir nada más. Ernesto llamó en el día 29. Era un lunes. Su voz estaba completamente cambiada. Valentina, estamos sacando nuestras cosas. Nos iremos antes del 31. Hemos encontrado un subarrendamiento en Paseo de la Reforma. Será apretado, pero funcionará. Podía escucharlo respirar, esperando. Te pido que hables conmigo antes de tomar la decisión final. Ya tomé la decisión, dije. Mi voz era firme, no enojada, solo segura. ¿No hay forma?, preguntó. Parecía estar a punto de llorar. ¿Absolutamente ninguna forma? Soy un viejo, Valentina. He trabajado 30 años. Mi vida es esta agencia. Hay una forma, respondí. Reparan el edificio, obtienen inspección de un ingeniero certificado, pagan un depósito adicional, continúan. Es simple. Pero eligieron no hacerlo desde el inicio. Eligieron hacer un muro de carga sin consultarme. Rodrigo hizo eso, dijo Ernesto, no yo. Entonces tal vez deberías conocer mejor quién está dirigiendo tu agencia. O tal vez deberías haber leído el contrato que firmaste. Hubo un silencio largo. Entonces Ernesto habló de nuevo, y su voz tenía un tono diferente, resignado. Entiendo, no voy a intentar cambiar tu mente. Pero quiero que sepas que te respeto, y que siento que haya terminado así. Yo también, dije, y era cierto. Pero los sentimientos no cambian los contratos. Colgamos. La siguiente vez que escuché sobre Grupo Praxis, la agencia estaba desocupando Masaryk 456 en camiones de mudanza. Fue María Alejandra quien me llamó. Ya se van. Los últimos muebles salieron hace 1 hora.
Manejé hasta Masaryk 456 esa misma tarde. Quería verlo con mis propios ojos. Quería confirmar que se habían ido, que el espacio estaba vacío. El lobby estaba completamente diferente. El muro que había sido demolido era ahora visible, una cicatriz en la estructura. El refuerzo del tercer piso había dejado marcas en el piso. Había un solo cartel de bienvenida de Grupo Praxis apoyado contra una pared. Sucio, doblado en una esquina. El tipo de cartel que Rodrigo probablemente había ordenado diseñar 2 meses atrás, cuando estaba convencido de que este era el futuro. Acero, vidrio, innovación. Tomé una foto. La envié a Claudia. Mission accomplished. Claudia respondió con un emoji de champán. Contacté a mi compañía inmobiliaria a la mañana siguiente. El espacio está disponible, dije. Necesito que lo comercialicemos inmediatamente. Precio, 23 millones de pesos. El corredor fue al edificio ese mismo día. Tomó fotos. Escribió una descripción. Piso 14, Avenida Presidente Masaryk, Polanco. Espacio comercial de 450 metros cuadrados. Recientemente acondicionado. Estructura robusta. Ideal para empresas de tecnología, agencias, startups. En 6 semanas teníamos una oferta. Un grupo de desarrollo inmobiliario consolidando propiedades en Polanco. Querían un complejo corporativo mayor. Oferta inicial, 20 millones. Contraoferta mía, 23. Oferta final, 22.500.000. Acepté. La ganancia fue de 5.100.000 pesos. No fue pequeña. 6 meses después, Masaryk 456 fue vendido. Ganancia para Rivas Propiedades, 5.600.000. El último que escuché de Grupo Praxis fue que Rodrigo había sido reasignado a proyectos especiales. En lenguaje corporativo, eso significa que fue apartado. Se rumoraba que Ernesto buscaba un presidente operativo externo. No me importa lo que suceda con ellos ahora. Eso es agua pasada. Rivas Studio está prosperando. Acabo de mudarme a un espacio permanente en La Condesa. 200 metros cuadrados, vidrio del piso al techo, vista a la colonia. Tengo 2 diseñadores trabajando conmigo a tiempo completo, Andrea y Mario, y un tercero que viene 3 días a la semana. Mis clientes incluyen algunos de los nombres más reconocidos en gastronomía y moda de México. Origen ahora tiene 15 restaurantes y está planeando expandirse a Centroamérica. Café Ruta está presente en 8 ciudades. El cliente de ropa deportiva lanzó una segunda línea. El hotel fue nombrado uno de los más innovadores. Nunca me fui de la industria, simplemente construí mi propia versión. Una versión donde no tengo que responder a gente como Rodrigo. Una versión donde los clientes permanecen porque valoran la consistencia y excelencia. Esta mañana estaba mirando los renders de un nuevo proyecto. Un rebrand de una marca de ropa femenina. Es sofisticado, culturalmente consciente, casi perfecto. El tipo de trabajo del que estoy orgullosa. El tipo de trabajo que Rodrigo habría llamado anticuado. Una de mis diseñadoras, Andrea, entró con café. ¿Cómo se ve?, preguntó, con esa mezcla de nerviosismo y esperanza que tienen los jóvenes diseñadores. Bien, dije, realmente bien. Esto es lo que se suponía que haríamos todo el tiempo. Trabajo serio, investigado, respetado. Andrea asintió y se fue. Tenía su propio proyecto. Volté a los renders. El teléfono estaba en silencio. Ninguna llamada de Ernesto. Ningún mensaje de Rodrigo.
ni siquiera desde hace meses. El edificio estaba tranquilo, mi pequeña agencia, con mis 3 diseñadores, trabajando en proyectos que importaban. La luz de la tarde entraba por las ventanas de la Condesa. Yo era parte de la vida urbana, pero en mis propios términos. A veces pienso en Ernesto. Me pregunto qué ve cuando mira su agencia ahora. Si ve a Rodrigo y siente orgullo o decepción. No sé. No me importa lo suficiente como para preguntar. Hace un mes vi un artículo en una revista de negocios sobre cómo muchas agencias están explorando modelos alternativos de oficina debido a costos crecientes en ciudades principales. Sabía que era sobre ellos. Rodrigo había intentado construir su imperio sobre aire, sobre innovación, sobre conceptos que no tenían substancia, y cuando la realidad de los contratos se impuso, no había nada en lo que apoyarse. La laptop rota sigue en mi oficina, abierta, con la pantalla dañada visible. A veces los clientes me preguntan qué pasó. ¿Un accidente?, preguntan. No, digo. Un recordatorio de por qué leerse los contratos es importante. Sonríen. No saben que es literal. Esta es mi vida ahora. No es venganza. Es mejor que eso. Es libertad. Es lo que sucede cuando construyes algo propio, cuando respetas tus propios derechos, cuando entiendes que los contratos existen para ser cumplidos. Viendo hacia atrás, la ganancia de 5 millones no fue lo importante, fue la validación de lo que mi padre me enseñó, que los activos protegen, que la información es poder, que el tiempo es tu aliado si sabes esperar. Rodrigo probablemente no entiende qué pasó. Cree que fue coincidencia que la agencia se mudara a un edificio cuya propietaria era la mujer que despidió. No entiende que yo no busqué venganza. No planifiqué esto con un abogado malvado. Simplemente reconocí una oportunidad donde mis derechos y sus violaciones se encontraban y actué en consecuencia. Ejecuté lo que el contrato permitía. Si Rodrigo hubiera sido respetuoso, si el despido hubiera sido profesional, si simplemente hubiera dicho, tu dirección creativa no alinea con nuestros objetivos, haremos un cambio, las cosas hubieran sido diferentes. Habría conversación, liquidación, quizá amistad, pero eligió gritarme, eligió empujar mi laptop, eligió humillarme, y luego eligió demoler un muro en mi edificio sin permiso. La vida corporativa es así a veces. No es lo que pasó en la sala de conferencias, ese momento donde Rodrigo creyó tener poder. Es lo que sucede después, cuando los contratos se cumplen o se violan, cuando la realidad de la propiedad y los derechos se impone sobre la bravata y la ignorancia. Quería terminar con algo que sonara como una lección. Quería decirte algo sobre la justicia o el karma, algo poético. Pero la verdad es más simple. Si construyes algo basándote en la competencia de otras personas, sin respetar los términos, sin cumplir los contratos, sin tratar a la gente con dignidad, eventualmente todo se cae. No porque el universo te castigue, porque los contratos existen. Y si construyes activos, propiedad real, dinero en el banco, información que otros no tienen, basándote en paciencia y comprensión profunda de cómo funcionan los mercados, entonces tienes poder. No el poder ilusorio de gritarle a alguien en una sala de conferencias, el poder real, el poder que simplemente existe, el poder que espera. Eso es lo único que necesitas saber. Invierte en activos, lee los contratos, sé paciente. Eventualmente, todo llega a aquellos que saben esperar.